No ha habido sociedad campesina, ni habrá, ¿no? Porque lo que debe haber, en realidad, después de la Edad Media, es cuando aparecen los campesinos con pequeñas parcelas, campesinos independientes. Ellos que parcelaron la tierra del señor feudal, deberían haber estructurado una sociedad campesina. No lo ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? La burguesía. La burguesía se ha apoyado en esta parcelación de la tierra para subir al poder. Y desde el poder ha concentrado de nuevo la tierra. No ha habido lugar para una sociedad campesina, es muy sugerente. Se está demostrando que el campesino no ha podido traducir en términos políticos esos intereses del pequeño parcelar, ¿no? Siendo la masa aplastante de la sociedad, no ha podido estructurarse ni como clase gobernante ni como Estado. No ha habido sociedad campesina. Ahora el problema es mucho más claro, ahora es mucho más difícil que haya una sociedad campesina, un Estado campesino. En Bolivia el problema es mucho más complicado porque ni como clase ni como nación logran expresar un alto objetivo político. Por esa razón, de que aquí es una clase con rasgos de clase, pero una clase no muy bien definida. Muchos rasgos de nación, pero no es una nación completa. Por el poco desarrollo económico que ha habido en el año. En el oriente, la industria que ha traído. Ha traído probablemente en su principio fue un desarrollo industrial. Inmediatamente la separación o la cristalización del campesinado en proletariado. Y seguramente aún más los rasgos nacionales se diluirían, mucho más. Si en el altiplano tuviésemos un proletariado así, se diluiría mucho más el problema de la nación aymara o quechua. ¿No? Sin embargo, en otras circunstancias, tal vez podría afirmar la nación aymara y quechua, puede ser. Pero por lo que enseña el Oriente, a los orientales hay que considerarse una nación guaraní, por lo que enseña islamismo, agroindustria, donde ha generado una capa de campesinos proletarizados, demuestra que se diluirían los rasgos nacionales. Bueno, entonces por esa razón, este campesinado que no puede expresar políticamente sus intereses generales, porque esa es la base de la expresión política de una clase, que puede expresar sus intereses generales. Entonces sí adquiere fisonomía de clase y puede y se transforma en clase para sí, en clase con sí. Es decir, desarrolla una lucha de clase, una lucha política. Y el campesinado no alcanza a desarrollar una lucha de clase. ¿Qué entendemos por lucha de clase? Ustedes absolutamente no preguntan nada, ¿eh? Yo estoy seguro de que tienen mucha noción en la cabeza, por ejemplo, de la lucha de clase. ¿Quién quiere por luchar? Yo lo que voy a probar de ustedes siguen siendo universitarios. Es decir, no preguntan al que expone por qué habla, por qué están determinados ustedes. Lucha de clases del aquel antagonismo de dos diferentes posiciones económicas. Claro, de todas posiciones económicas contra fuera. Pero, ¿qué quiere decir lucha de clase? ¿Cuándo se da la lucha de clase? Cuando existen diferencias básicamente económicas. Claro, esa es la causa. Intereses económicos diferentes, ¿no? Bueno, a de dónde se va a estructurar. Pero ¿cuándo se dice que hay lucha de clase? ¿Y cuándo no hay? Por ejemplo, ponte tú, la agricultura de huerto, ¿verdad? No hacen un panetón, la verdad, porque quieren que el pan es bueno, ¿de cuál? ¿Esa es lucha de clase? Lucha de clase cuando la clase dominante, consecuentemente, más poderosa económica que la otra, oprime a la otra. La otra lucha por la inversión de económica social. Claro, pero por eso la huelga es lucha de clase.
¿Por qué no es que está bueno? Pobre, por cantarlo. Es una lucha económica, es una lucha ah, individual de personas. Anciano, oído, anciano. Porque todavía no es clase contra clase. La lucha de clases es clase contra clase. Es decir, toda la clase obrera se levanta contra toda la burguesía. Que cuando es así, toda la burguesía está representada por el Estado. Entonces, cuando el proletariado se levanta como cara, identidad, como que sus comunes, lógicamente, o puede levantar una clase como tal en su integridad solamente si expresa intereses comunes, generales. Entonces, cuando se levanta, se choca con la burguesía también como clase de integridad. Y en ese momento la burguesía es Estado. Porque el Estado es esa organización política de la burguesía. Es el guardián de los intereses, no particulares de los intereses, sino generales. Entonces, esa es la lucha de clases. El campesinado, en la medida en que solo ve su comarca, no se le da sentencia. Aunque estas fricciones parciales son parte integrante de la lucha. A través de estas fracciones de los extraccionales va a llegarse a los delegados. Pero no es toda esto, es la victoria de la lucha. Eso es lo que tiene que ver la huelga de los sicilios con la lucha del movimiento obrero por mejores salarios. En este caso, el interés general es el aumento general de salario y de esclavos. Es el objetivo unificador del movimiento obrero boliviano. Es parte integrante esa huelga, pero solamente no es su expresión actual, sino su expresión parcial y a veces desformada. Es por eso que la lucha de clases es lucha política. Es lucha política. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo o no con que el campesinado no desarrolla lucha de clases, sino luchas parciales, políticas parceladas? Cuando el proletariado que no está parcelado, que no tiene ese impedimento de la localización, no siempre desarrolla lucha política, no siempre desarrolla lucha de clases, ¿cómo el campesinado podría pues elevarse al nivel de clase contra clase? Por ejemplo, las sublevaciones campesinas más grandes no son totalidad campesina, son parcialidad, incluyendo la rebelión de Tupamala, que seguramente fue la más grande rebelión de toda la historia. Nunca ha vuelto a repetirse en las años. Pero no fue la integridad campesina, como es por ejemplo el movimiento proletario. La huelga general es una paralización de la producción y voluntario o impositivamente van a parar también los que no son partidarios de la huelga. Va a ser una acción integral del proletariado. Por ejemplo, el bloqueo campesino, es muy interesante. Por tanto, puede ilustrar mucho las dimensiones de la lucha campesina. Fue una acción totalizadora del barrio o fue un movimiento regional. ¿Cómo? En La Paz, por ejemplo, fue todo el departamento, y hablamos por departamento. ¿Qué regiones fueron las que hicieron bloqueo? Algunas regiones que comercian con la ciudad, con la patria, por decir, posible ubicar geográficamente. La cuenca del Titicaca, los Chungas, Sorata, el Camino Odo. Pero en este propio departamento, probablemente la mayoría del campesinado fue extraño este movimiento que podría interesar. ¿Cómo no le va a interesar? Se trata de bajar el transporte y de vender los productos a precio más elevado. Podría ser una consigna generalizadora, pero no se da así. No se da así. Es una minoría campesina la que actúa sobre las ciudades, presionando buscar determinados objetivos. Y es posible encontrar aún
y esos objetivos en orden diferentes según la región. Porque así se expresan los intereses campesinos. Son regionales. En una región piden un pueblo. Bueno, vos tenés una parte del pueblo, piden otra cosa. Bueno, entonces, ahora va a explicar un nombre. ¿Por qué razones decimos que el campesinado no puede hacer lucha de clase? Y vas a comenzar a explicar qué es lucha de clase, lógicamente, ¿no? Resulta un poco incomprensible. Bueno, la lucha de clases más o menos la explicó el compañero, ¿no? En qué consiste, o sea, son dos polos económicos antagónicos que se enfrentan, qué sé yo, por sus intereses históricos, por luchar por sus intereses históricos en los que están. Pues no, puede enfrentarse, por ejemplo, por un aumento salarial. Lo importante que el aumento salarial es una consigna que logre levantar a la clase como tal. La lucha de clase es lucha de clase contra clase, eso hay que decir. Claro, pero en la medida en que levanta a la clase como tal, ya está planteando una lucha política. Por eso. Pero en la lucha de clases es eso, clase contra clase, no otra cosa. Entonces, ¿por qué el campesinado no puede desarrollar eso? Yo creo que las clases heredadas del pasado no pueden tener política independiente. No es la causa de que son heredadas del pasado, ni que tenga otra causa más concreta. Es que en la medida que son heredadas del pasado, sus objetivos históricos corresponden a otra etapa de desarrollo de la sociedad y no del momento actual. O sea, son absolutamente inviables. Y en esa medida tienen que asimilarse a una de las dos bases. En realidad, la imposibilidad material para que el campesinado no pueda desarrollar lucha de clase viene del hecho de que se localiza en comarcas, o sea, se diluye en la comarca. Es la masa campesina encerrada en las comarcas. Pero su modo de producción no corresponde al desarrollo. Porque es individual, es que eso hay que Claro. explicar. La explicación tiene que ser muy concreta, porque es muy peligroso manejar términos. Es muy peligroso. Muy peligroso porque si no se maneja con precisión, puede dar a malos entendidos. Porque parece absurdo decir que los campesinos no desarrollan un teletrato, por están peleando, por vida están peleando. Y la clase más tenaz, mucho más tenaz que el proletariado, mucho más existente en la lucha, está peleando siglos. Entonces, resulta muy arbitrario decir que no hace lucha de clase. Si no se precisa, no se... Y el hecho es que el impedimento radica en que es una clase que se parcela en las comarcas, porque no está presente el mercado. El mercado es el unificador. Probablemente este movimiento coordinado del bloqueo campesino se deba a que el campesino que se levanta a bloquear es un comercial. Entonces tiene una referencia, una especie de dirección. Es el comercio de la ciudad, el mercado de la ciudad, que le obligan a asumir esa posición. Pero no es el campesinado, es una parte del campo. Esa parte que hemos dicho que está diferenciándose entre la agricultura y la manufactura. Bueno, si no puede desarrollar una política de clase, es decir, si no puede protagonizar la lucha de clase contra clase, no tiene expresión política, no desarrolla lucha política. Porque para los marxistas, lucha política no es tal simplemente porque enarbole la política, por la religión, o la libertad de unión, sino que la lucha política es un concepto muy preciso. ¿Cuál es ese concepto, Omar? Para el marxismo, la lucha política es la lucha de clases. Lucha de clase, lucha clase contra clase. Solamente entonces se da. Porque es la expresión superestructural, el reflejo social de esta contradicción, fuerzas productivas muy grandes y propiedad privada intenta estrangular a las fuerzas productivas,
la expresión social es la lucha de clase, burguesía contra proletariado, etc. Entonces, la expresión política de esa contradicción básica de la sociedad es aquella que se da en la lucha de clase contra clase. El proletariado como expresión de las fuerzas, y la burguesía como expresión de la propiedad privada sobre lo que socialmente se expresa como choque de proletariado y burguesía, es decir, como choque de los intereses generales. Es la fundamentación por la cual el manifiesto comunista se dice que toda lucha de clases es lucha política. Entonces, lucha política solo es cuando se da la lucha de clase contra clase. Pero como el campesinado no puede expresar los intereses generales de clase, por sí solo el campesinado no puede llegar a la expresión política, no puede desarrollar lucha política. Pero ¿cuánto puede jugar un rol político? Porque una cosa es jugar un rol político y otra cosa es expresar conscientemente los objetivos de la acción política. ¿Cuándo puede jugar un rol político el campesinado? ¿Cuándo juega un rol político el campesinado? ¿O no juega nunca? Cuando sigue una política extraña. Históricamente, el campesinado, la sublevación campesina, por la guerra campesina, ha sido el telón de fondo para el ascenso de la burguesía al poder. Y en nuestro ciclo, la insurrección campesina adquiere un sentido político revolucionario y es el telón de fondo para la historia de otra clase extraña. Entonces, históricamente, el campesinado ha estado fluctuando entre el polo burgués y el polo proletario, que es lo típico de las capas de la clase media, de las clases intermedias, de la pequeña burguesía, de los que tienen alguna forma de propiedad sobre los medios de producción. Ninguna de esas capas, entre ellas ustedes son estudiantes, pueden desarrollar una política independiente. Y está bien que ustedes se comparen con los campesinos para comprender bien el problema. Cuando ustedes son muy radicales, ustedes adoptan la política de la revolución. Lo tienen de donde sacar. Y cuando se van a la derecha, ustedes apoyan a la política. O democrática o fascista, no importa, pero apoyan a la unión. Entonces, desplaza. Ellos se extratan. El campesinado igual, con muchas variantes, todo eso. Pero se desplaza así. Su gran capacidad explosiva. No habrá clase más explosiva que el campesinado. Su gran capacidad explosiva, su tenacidad en la lucha, puede servir para la victoria burguesa o para la victoria proletaria, mas no para su propia victoria, independiente. Porque no puede desarrollar una política independiente de clase, ni puede tener expresión política. Por eso yo decía a algunos compañeros de ustedes, en la historia no se ha dado una sociedad campesina. Y no puede darse un Estado campesino. ¿Qué sería la sociedad campesina? Ahora estamos en una etapa en que la producción se combate de manera más. Es una gran concentración de las máquinas y un trabajo social. La producción campesina, la sociedad campesina sería una sociedad de pequeños productores que hagan un trabajo individual. La historia tendría que suceder, quién sabe a qué época. La rueda de la historia tendría que girar hacia atrás, no hacia adelante. ¿Qué decía? Sí. Se puede decir que la industria del norte empezó un modo de producción diferente, por ejemplo, en las ciudades de Bolivia hay un modo que resulta socialista y del campo o producción práctica. No. No, pues la lucha de clases se da la lucha entre los polos sociales antagónicos, entre las clases antagónicas, de un modo de producción. No.
Así siempre se da. Por ejemplo, en la época feudal, los trabajadores, productores, que era el tercer estado, acaudillados por la burguesía, chocaron contra la expresión de la propiedad feudal, que era feudal, etc. ¿No? Lo que ocurre puede haber tensiones muy claras en diferentes modos de producción. Por ejemplo, el proletariado, cuando toma el poder, apoyado por los campesinos, para libertar a los campesinos, para libertar a los chiquitos, va a entrar en ficción por eso. Cuando intente corregir, va a tener que vencer a la resistencia de los vecinos constantes. ¿Vale? Puede ser alguno o no, porque son de la resistencia. Pero la lucha fundamental, en toda sociedad tienes que buscar la contradicción fundamental. Y aquí la contradicción fundamental es la contradicción del modo de producción fundamental que es el capital. Aquí la contradicción fundamental, la lucha de clases fundamental, es la lucha de clases del proletariado contra la burguesía o contra la expresión imperialista de la burguesía. Pero aquel campesino que no es igual que el proletario que estaba diciendo, que es su aliado natural del proletario, pero no es igual que el proletario diferente. Y en cierto instante el desarrollo venga en ficción por el proletario. Puede ser una ficción viable. Fue, por ejemplo, la colonización, ¿vale? Ya sabes. Bueno, pero estamos viendo objetivamente las causas por las cuales no puede el campesinado desarrollar. Sí. Claro. Tiene rasgos predominantes de clase, pero también tiene rasgos de nación, de una nación a las cosas anteriores. Todas las naciones, tienen. Hemos dicho además las causas por las cuales, siendo nación oprimida, no es totalmente desarrollada como nación, por eso digo, rasgos predominantes de clase. Pero ¿qué clase? Es la clase que da del pasado, por los mismos compañeros. ¿Sí? Una clase que no tiene. Sin un instinto socialista, sino con un instinto de propietario. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver dos explicaciones históricas para que el mundo vea. ¿Por qué fracasó la rebelión de Copacabana? 1780. Del Ecuador al norte de la Argentina se levantaron los indios. Fue la rebelión más colosal. Sin embargo, es posible los textos comprobar de que una parte de los campesinos se fue al margen del pueblo. Y era un movimiento muy curioso, porque estaba dirigido por nobles, por los caciques. Se pagaban un cacique, era un noble. Un opresor. Estos caciques, estos nobles, tenían un fueron opresores. Eran los exponentes de una nación opresora. Contra los españoles. Seguramente por eso una parte del campesinado no se sumó a este movimiento. Pero una variante en Bolivia con Julián Tupac Katay. Él sí era un indio de la base. Él no era no. Y por eso planteó en forma más radical la reivindicación de la mujer. Bueno, los pueblos saben. Cercaron las Pascas, y arrasaron Soraya. ¿Cómo es tan valiosa la experiencia? Reflota la experiencia. Ahora reflotado. Los campesinos inmediatamente dijeron, bueno, ahora hay que hacer. Y seguramente una tensión de la lucha va a reventar semejante masa humana cercando la paz, pudiendo pulverizar y hacer desaparecer la paz, la sede de los españoles, y contando inclusive con armamento, tenían incluso arcabuces, a pesar de que ellos no sabían manejar armas, porque estaba prohibido, había cédulas reales que prohibían el manejo de armas, ¿no? Pero ellos
lograron que alguna gente de la ciudad fuese a manejarla. Semejante rebelión. Fracasó. ¿Cuál es la causa de este fracaso? Unos dicen que, bueno, no estaban preparados militarmente, que faltaba armas, etc. Pero se tiene que comprender que fue la rebelión donde no fue la rebelión integrado. Hay una frase gráfica en Aymara que dice que se levantaron como si la tierra se hubiese convertido en una serpiente. Fue la propia tierra la que se rebeló, mostrando en alguna forma lo que es la guerrilla campesina. Por la lucha en España, etcétera, la guerrilla campesina. Y la propia tierra los conoce. Y los que aspiran a pasar por esta región convulsionada no encuentran el enemigo conquistado. No hay caso localizado. Y sin embargo, de eso fracaso. Como nunca más se ha repetido esa rebelión, nunca más, y acaso nunca se repita esa dirección, es preciso decir por qué fracasó. Porque por muchas deficiencias que hubiese tenido la organización del movimiento, al ser tan masivo, podía haber aplastado todo. Y físicamente parecía que aplastaba. Porque la paz es un pequeño puñado de chapetones y de españoles criollos, pero una gota de agua en medio de este marco funcional, muriendo de hambre. Los paseños se quieren matar porque era que los acuerdos por los cementerios, etc. Los campesinos les mostraban también. Los trucos que se usaban Julián Tupac para rescatar a su mujer, la mujer cayó prisionera. Se quería rescatarla. ¿Sabes? No estaban muriendo de hambre, estaban muriendo todos, animados, todos. Traspasaban el límite de los rebeldes y caían en manos de él. Se llegó a ese extremo. Es muy difícil poder identificar. ¿Pero por qué? Ninguno de ustedes ha leído ese estudio de Engels sobre la guerra de los campesinos en Alemania del siglo XVI. Las guerras campesinas en Alemania. ¿Alguno ha leído? Ese folleto, ese estudio es clásico, porque muy bien puede aplicarse a esa rebelión. Estamos más o menos 2 siglos antes, 2 siglos antes. ¿Por qué creen que fracasó? Más o menos han dado algunos elementos teóricos. ¿Por qué creen que fracasó? A ver tú, ¿por qué creen que fracasó? Porque tiene que haber una razón muy de peso para que semejante rebelión fracase. No es una comarquita, ni un signal que se levanta. ¿Por qué creen que fracasó? ¿Por qué fracasó? Pero tienen que aplicar los conceptos generales que van enunciando. No, ellos querían, al menos de una manera nebulosa en primer lugar, no decía Tupac con claridad, porque él tenía una táctica. Como era un hombre tan cultivado, que la asistió a los colegios de los nobles, y tenía vinculaciones con algunos jesuitas con la masonería. Entonces él muy atinadamente no quería despertar la desconfianza de los españoles y no planteó en términos categóricos el problema de la tierra. Pero sí, Julián Tupac Katay. Y el problema de la tierra es un gran problema, un objetivo histórico. Es el problema de los problemas en un país atrasado. Es el problema de plantear. No es que no dejamos de plantear. Una cosa plantear y otra cosa solucionar. A ver, tú, ¿por qué me crees? Pero ellos son pues toda la masa que se levanta. ¿Sí? Claro. Sí, pero ¿por qué no triunfaron pues? No puedes decir otra dirección.
Porque significa que cualquier dirección puede llevarse a la victoria. Estaba ausente la clase revolucionaria de la sociedad de ese momento. ¿Cuál era la clase revolucionaria en ese momento? No, concretamente, ¿cuál? Quiere decir, en términos que estamos viendo en la historia latinoamericana. ¿Quiénes eran los revolucionarios? ¿Cuál es el revolucionario más grande, pues, en esa época? ¿Quién es? ¿Quién? Simón Bolívar. ¿Pero quién representaba a Simón Bolívar? ¿Quién era Simón Bolívar? Simón Bolívar es un criollo, un español criollo, así se llama. ¿Cuánto? Tienen que ir con precisión. Porque ya ustedes ya están demasiado más. Ya no quieren hablar la jerga, ¿no? La clase revolucionaria eran todos los españoles criollos, porque eran los que planteaban la posibilidad del desarrollo capitalista de los países. La desgracia de ese movimiento campesino la dicha y que los criollos al poder. Por eso fracasaron. No lograron contar con la dirección revolucionaria de la ciudad. Es la misma conclusión a la que llega Ecker en el estudio sobre las tierras campesinas. Estas tierras campesinas se diluyeron, fueron derrotadas porque no encontraron ni la dirección de la burguesía. Aquí no encontraron la dirección de los criollos españoles, porque criollos formaron frente común con los peninsulares, con los chapetones, con los capitales. Entonces toda la ciudad estaba contra los capitales. Entonces la táctica de Túpac Amaru sería algo que buscaba la victoria, porque él decía, hay que romper ese bloque, ganar a los criollos. Por eso que no hablaba de la tierra, pero es un movimiento campesino. De la tierra. Tal vez en el desarrollo se hubiera habido un pacto entre criollos y campesinos, se hubiera podido dar y el desarrollo ese planteamiento nítido del problema de la tierra. Pero ha habido un ensayo en pequeño, como en un laboratorio, de lo que podía hacer esa relación entre las clases. Ese levantamiento de los mineros Rodríguez, que eran criollos, en Oruro. Ellos convocan a los campesinos, cercan a los chapetones, un elemento vinculado con la guardia, pagador, y integra la forma clásica de la vida. Campesinos criollos. Los chapetones que representaban el pasado no podían hacer nada frente a los criollos que representaban el porvenir, porque estos eran mineros muy enriquecidos, y en alguna forma representaban los núcleos de la burguesía, de la futura burguesía, con el apoyo de la convulsión campesina. Pero ahí está una de las claves que va a explicar toda la historia boliviana. Pero los criollos eran también explotadores de los. Porque una parte de la tierra ellos la tenían en sus manos. Y para ser una verdadera burguesía, ellos deberían haberse emancipado de la servidumbre, de aprovechar la servidumbre, porque solo la destrucción de la servidumbre hubiera podido convertir a una parte de los campesinos en proletarios. Entonces, cuando los indios que siguen a los Rodríguez exigen a los Rodríguez parte de su riqueza y de las tierras, los criollos se unen a los chapetones y masacran a los. Fíjense cómo se da el pequeño, toda la relación de clase. Con toda la historia boliviana. Inicio. Yo la digo que cristiana y también es una básico de la Constitución máxima. La Constitución del Estado expresa todo más. Se encuentra en todo. Y también es el lugar de más esperanza. Todos los aspectos de la reflexión en la religión. Estamos el Estado que administra por el Estado, y vamos a poner desde el punto de manifestación contraponiendo a la concepción burguesa. Vamos a ver que el Estado corresponde lógicamente a la economía de la sociedad.
Fíjate, a través de la historia han habido muchas formas de Estado. Y estas formas de Estado han respondido siempre a un determinado crecimiento de las fuerzas políticas. Además, es un fenómeno, además de ser un fenómeno superestructural, es un fenómeno histórico. Ya les he indicado que cuando nosotros decimos un fenómeno histórico, queremos indicar que aparece cierto momento del desarrollo de la sociedad que va a desaparecer necesariamente en otro instante del desarrollo. Es decir, el Estado aparece de una manera necesaria cuando las cosas productivas para un desarrollo va a desaparecer también de manera necesaria en cierto instante del mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, la aparición y la desaparición del Estado se presentan como fenómenos necesarios e inevitables cierto momento del desarrollo de la sociedad. Eso quiere decir que es un fenómeno histórico que está condicionado por el propio desarrollo de la historia de la sociedad humana. Pero cualquiera que sea la forma que asuma el Estado, en cualquiera del momento en el que aparece, el Estado se aparece en la historia como la organización de la clase dominante. Ya sea el primer Estado, que es aquel que inició, que después del rompimiento de la comunidad cristiana, del comunismo primitivo, y que se transforma en Estado esclavista, feudal o capitalista, siempre, todos los instantes, la norma de organización de la clase dominante, no tan fácil de comprender, porque el Estado, como vamos a ver después, siempre aparece colocado por encima de esa propia sociedad de la cual entonces una serie de teorías, todas las teorías burguesas, se basan en la tesis de que el Estado corresponde más bien a la voluntad general de la sociedad. Sin embargo, yo le puedo tratar, con ayuda de la historia, que el Estado nunca ha dejado de ser esta organización de la clase dominante en determinado momento. Es una institución cuya existencia es necesaria cuando hay antagonismo social, desigualdad social. Es el gran mantenedor de la estabilidad en medio de una sociedad desgarrada en contra de la. Lo primero que se puede constatar es eso, de que el Estado no solo aparece, no se desarrolla, se fortalece en la actividad que existe antagonismo social. ¿Qué visualiza estos antagonismos? Es un aparato político que tiene que perfeccionar su funcionamiento para mantener una relativa estabilidad social en medio de las contradicciones sociales. Los elementos del Estado, en primer lugar, los componentes de la sociedad, los hombres del pueblo, los habitantes de una zona geográfica, el territorio, probablemente en el determinado de los lugares, están en el territorio que se da la mayoría por el Estado cuando no había Israel. O si no, esos gobiernos que precariamente han indicado la existencia de un Estado expresado por este gobierno que no tiene un territorio, pero con un fenómeno precario, muy transitorio, que demuestra que no es efectiva la autoridad del Estado, probablemente como complemento constitucional, esta no es el territorio, no puede haber Estados hombres, pueblos, debe ser la autoridad, pero tampoco puede haber un Estado sin territorio, por lo tanto puede transformar. Y finalmente la autoridad es el vínculo político que va a unir a estos hombres de un territorio
Ahí donde se dice vínculo jurídico, político, hay que poner la autoridad. Luego que es orgánico en un determinado momento. Es indudable. Estos elementos del Estado hay que tomarlos presentes. Está tomada de la Constitución, que es el Estado. Pero es que hay que hablar del marxismo. Marxismo, cuando habla del Estado, está partiendo de la existencia de esta autoridad sobre los hombres y que actúa en un determinado sector. Y que orar. Ahora la definición es que el campo de la izquierda. ¿Cuál es el rasgo de la concepción burguesa? En primer lugar, el Estado es una expresión de todas las cosas. En segundo lugar, que es la realización de algún concepto jurídico o ético. A veces se refiere. Todas las escuelas tienen de los diferentes magistrados que igualmente el Estado no es más que la religión. Que en el campo de la filosofía se puede expresar en la idea de Hegel de que el Estado es una de las realizaciones de la identidad política, de la voluntad de desarrollarse a través de la contradicción dialéctica, en cierto instante se encarna en el Estado. Es la versión filosófica de la puta concepción religiosa del Estado. Veamos ligeramente lo que explica. Es interesante porque va a mostrar la concepción de un filósofo que está en el punto intermedio entre el idealismo y el materialismo. Pero esto es cierto. Entonces él va a definir el Estado como la concepción de hombres o como el pueblo, quien vive bajo las mismas leyes. Pues para él, el elemento determinante es indudablemente el ordenamiento jurídico. Hay donde el hombre llega a la ley, ahí aparece el Estado. Después la expresión de la voluntad y de los intereses de todos los hombres. Es un Estado que igual a los hombres. No es la expresión de la clase, y es imposible encontrar un concepto de clase, que encontrar el concepto de pueblo liberal. Cuando ese pueblo liberal logrará las mismas leyes y la huella, en realidad va a ser una especie de patrón de la Constitución y es un teórico del derecho que aparece en el tránsito a las concepciones sociales. En la arranca de la burguesía, es decir, del liberalismo, pero para intentar explicar las formas del derecho del Estado que aparecen cuando se implementa el liberalismo teórico de la época del intervencionismo estatal. Leon Louis dice que el Estado es una agrupación humana sobre un determinado territorio, mostrando los elementos del Estado. Pero es una cosa interesante que va a mostrar el mundo moderno. En este Estado, y esta agrupación de hombres que viven en un territorio, los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Parecería indudablemente que él se está refiriendo a las clases sociales, a una sociedad que se sentirá en antagonismo social. Y sin embargo, no es así. Porque él no va a vincular esta desigualdad entre hombres fuertes y débiles, los fuertes como dueños del aparato estatal, y además como quienes elaboran el derecho al margen de la concepción clásica, al margen de la visión clásica. Es casi un reflejo de los regímenes dictatoriales que van a aparecer después del liberalismo, con esa especie de asaltantes del poder. Bueno, el Estado sería el margen del cual estos hombres fuertes, por X o otra razón, imponen su voluntad sobre los débiles. El Estado es el sujeto de la voluntad que establece un ordenamiento. El elemento básico, indudablemente, el ordenamiento, es como
a todas las concepciones que consideran que primero es el derecho, después los otros fenómenos, después el Estado. Entonces el Estado es la expresión de este ordenamiento jurídico. El Estado como el sujeto de la voluntad pone el ordenamiento jurídico. O también el sujeto de orden jurídico en el cual se verifica la comunidad. Bueno, Kelsen va a identificar al Estado como el derecho. Es decir, a dos fenómenos superestructurales. Existe una indiscutible relación, una íntima relación entre Estado y derecho. Casi algo se condiciona, pero es un absurdo el intentar buscar el origen de uno y de otro, el origen último, solo en la forma superestructural. Bueno, por fin, Kelsen, que es un teórico burgués, modernísimo, acerca de la teoría del derecho, del Estado, en el marco de la identificación entre Estado y derecho. Y dice que el Estado sería la construcción mecanicista del hombre total. Es posible descubrir la concepción de que el Estado está colocado casi por encima como algo que va a modelar la existencia de la sociedad que este pueblo. Él cuando habla metafísico, no está hablando de la concepción marxista de que el metafísico es la realidad. Está hablando de una concepción colocada más allá de la propia existencia material. En ese aspecto, cuando dice que el Estado es la personificación metafísica del orden jurídico total. Son algunas concepciones de los pensadores del campo burgués sobre el Estado. Ustedes pueden sacar un denominador común. Para ellos, el Estado, en primer lugar, tiene una existencia prehistórica. No es histórico. Es un fenómeno permanente. Además, no puede existir sociedad sin Estado. Porque en último término, este Estado es la realización o de la idea de Dios, o de la realización del derecho, de la idea política. ¿Por qué es posible en el pensamiento burgués exista esta concepción tan extraña a la historia, que violenta la historia? Porque es indudable que ellos no parten de la idea de que el fenómeno económico para nosotros con las fuerzas productivas, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, constituya el elemento básico del desarrollo de la sociedad. No, a la inversa. La sociedad es la realización de alguna fuerza que está fuera de ella. No de su propia estructura interna. ¿Qué es lo que diferencia a la materialista? Sin embargo, muchos de ellos, entre ellos en su momento, fueron el punto de partida de la construcción material. Pero es indudable que ellos no alcanzaron a comprender que la existencia de las luchas políticas y sociales era la expresión de esta estructura económica. El no haber comprendido que la estructura económica va a determinar todos los fenómenos sociales, les impidió comprender debidamente al Estado como un fenómeno superestructural e histórico, necesario, pero que aparece en cierto momento del entorno de la sociedad, que debe desaparecer en otro momento. El primer error del pensamiento burgués radica en considerar el Estado como un fenómeno emergente. Por ejemplo, Hegel, a quien tanto debe la dialéctica, que el mismo un dialéctico, él creía que el Estado social, él es un pensador burgués, la determinada capa de la burguesía,
Él consideraba que el Estado prusiano era un Estado que se acomodaba a la naturaleza de la sociedad. Era un Estado eterno, negando toda su función diaria. Bueno, dentro de los rasgos comunes, los pensadores de la burguesía se van a desarrollar por justificar la existencia perenne del Estado. Todas estas concepciones concluyen en esa finalidad. El Estado estadounidense, cuya expresión formal va a ser el gobierno democrático, sería un Estado que se acomoda a la naturaleza, por tanto, que no necesite desaparecer. Bueno, ¿qué cosa quiere preguntar sobre? Vamos a pasar a la condición humana, al comprendido hombre. Pero no siempre se ha justificado la existencia del Estado. Bien o mal, el Estado se encarnó en gobiernos culturales en la historia. Los pensadores se revelaron completamente. Entonces apareció una gama innumerable de pensadores que negaban la perenidad del Estado. Sociedades no dictadas por la voluntad de cada uno. Así aparecieron una serie de postulaciones utópicas y antes del pensamiento anarquista, la concepción anarquista de la supresión del Estado, de la eliminación del Estado, y que sin embargo puede plantear el Estado sin autoridad, no paralela la constitución del Estado. Están todas las ideas que van a funcionar por la desaparición del Estado. Una de las expresiones más importantes de la tendencia se encarnó en el anarquismo. Bueno, el anarquismo no es un derivado del marxismo. Históricamente aparece antes que el marxismo. Nada tiene que ver con el marxismo. ¿Cuál es la idea central del anarquismo? El anarquismo comparte la teoría del marxismo histórico, no razona marxista, de que son las modificaciones de la estructura económica para determinar la capacidad del Estado, sino más que indica que la voluntad de los hombres es capaz de determinar esta evolución del Estado. Y el anarquismo es una tendencia que aparece antes de que la clase obrera, el proletariado, la clase obrera moderna, se estructure como clase. Es por eso que no hay que confundir al anarquismo con las expresiones políticas del proletariado. Corresponde más bien a las inquietudes de la pequeña burguesía, del artesanado, y los pensadores interpretaban esos intereses. Modernamente el anarquismo indica que la huelga general que ellos atribuyen, que tiene virtudes totalizadoras de los problemas sociales, porque ellos niegan la necesidad de la política y del partido político, rasgos fundamentales del anarquismo. Sin embargo, creen que la clase obrera, cuando libra la huelga general, libra la batalla definitiva, que de la huelga general se pasa de manera directa a la producción del Estado. Bueno, para llegar a este punto, el anarquismo ha tenido que recorrer muchos derechos. Ha tenido que reconocer la importancia del movimiento obrero. Antes negaban el robo a los sindicatos. Por eso que una de las expresiones más importantes del anarquismo era lo que se llamaba el anarquismo filosófico e individual, que partía de la necesidad de destruir toda organización, inclusive como expresión del anarquismo. Bolivia hemos tenido expresiones concretas de anarquismo filosófico. Algunos exponentes del anarquismo, los más importantes, han sido anarquistas individuales, Juan de su organización,
no han proporcionado el establecimiento de una agrupación que expresase sus ideas y algo más van a influenciar en el resto de la gente. En realidad, en los primeros momentos, el anarquismo confundió al Estado con Dios. Es el punto central del pensamiento de Martín, es un contemporáneo de Marx. En la tierra el Estado cumple las funciones de Dios. Que ustedes, de errores semejantes que tienen, o algunas expresiones del pensamiento mujer. El Estado, por su realización de la voluntad divina, como Dios llega la destrucción del Estado en la tierra, ellos se revelan y niegan la existencia de Dios mismo. El Bakunin tiene un escrito que se llama eso: Dios y el Estado. Es el punto central de esta época, posteriormente al anarquismo, cuando reconoce la importancia decisiva de la clase obrera y el acontecer social y los pueblos. Que la huelga general sería la batalla la que va a liderar la clase. Por más importante que da la huelga general se va a pasar de manera directa a la abolición de toda forma de Estado, incluyendo el Estado obrero. Ellos niegan la necesidad del Estado obrero. Es indudable cuando el anarquismo propone una sociedad en Estado, está coincidiendo con unos postulados marxistas, pero está planteando esta finalidad con un camino diferente. Ni siquiera esa identidad de objetivo permitiría identificar al anarquismo con el marxismo. Al margen del anarquismo están todas las otras teorías abolicionistas del Estado que tienen rasgos comunes con el ideal. Todas las planteamientos filosóficos y utópicos sobre la destrucción necesaria del Estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre anarquismo y marxismo? No es solamente el hecho de que el marxismo sostenga que para llegar al comunismo, que es la sociedad del Estado, hay que pasar por etapas de la dictadura fuerte y a los no. La verdadera diferencia radica en que el anarquismo no reconoce, no acepta o ignora la relación que hemos señalado entre estructura económica y superestructura. En este caso, entre la estructura económica o el desarrollo de las productivas y el problema superestructural del Estado. El marxismo se diferencia porque va a intentar dar una explicación científica del fenómeno del Estado. El anarquismo no. El anarquismo va a partir de un supuesto de que la forma de emancipación del proletariado moderno se va a dar con la abolición estatal, una abolición por decreto. No es exactamente destrucción. La huelga general, al lograr su victoria, va a plantear la abolición del Estado. Como el Estado está financiando por el Estado, simplemente va a gozar a la sociedad a ese Estado. Esa es la abolición. Debe que tomar en cuenta este concepto de que el anarquismo busca abolir el Estado, no destruir el Estado. El anarquismo puede considerarse una expresión extremista del liberalismo. Ustedes saben que es muy consciente considerar al anarquismo como una de las expresiones del socialismo. Es decir, como una faceta del pensamiento obrero. Sí, ha tenido influencia en el campo obrero, pero constituye una expresión extremadamente radical del liberalismo. Es una de las expresiones radicales de la riqueza, o de una faceta de la riqueza. Ahora, ¿quién puede redondear el concepto de la riqueza? ¿Qué no tiene la riqueza? La riqueza. Bueno, el anarquismo en cierta medida identifica la idea del Estado con
la mayoría de vidas. Sí, yo pensaba que mi problema es, me cuento que la sociedad boliviana, sigamos en la tierra proyecto. Posteriormente, este proyecto en esta medida de que se conoce una idea como organismo de Estado, desconocen absolutamente el potencial económico del Estado. No parten de la concepción materialista de la historia. Entonces van a querer resolver el fenómeno de la superestructura en el campo de la superestructura. Es por eso que van a querer hablar el Estado en cualquier cosa. El marxismo como instrumento del Estado aparece en cierto momento del desarrollo de las fuerzas productivas, pero que se aparece en el ensayamiento. Cuando el desarrollo alcanza un punto muy elevado, está subordinando la existencia y la capacidad del Estado a ese fenómeno. Y es ajeno a la voluntad de otros. El anarquismo no. El anarquismo subordina la existencia no al Estado a la voluntad de otros. Por eso que wow. En primer lugar, es una forma de realizar el problema de la historia. Bueno, hay que encontrar de los gobiernos territoriales del Estado. También ahora. Muchos buenos tipos han hecho todo. Pero en esa época todavía las sociedades no estaba la paz. Entonces, en esa medida todavía no le daban una situación determinante de la clase que era la clase y este papel de conversión del Estado. Es una medida en que la sociedad que va a desarrollarnos por nuestra mente para y los analistas van desarrollando dentro de ella, le van dando papel de identidad de tránsito o la cuestión del Estado se dará cuando la clase política la que dice y no puede terminar. Claro, una vez la clase política y la verdad, que abolir el Estado es la clase política cómoda. Como no debe desarrollar mucha política, porque es malo, la verdad. Ni debe organizarse en partido político. Digan que es importante el partido político normal, y los concentran la actividad del sindicato. Por eso se llaman anarcosindicales. Ellos mismos. Porque el sindicato será el realizador de la idea de la nación. Entonces, es más grande. La clase obrera, claro, es la máxima expresión de lucha del proletariado. Y el concepto de acción directa, que la clase obrera como el mismo y por el suerte, ha sido acaparado por el anarquismo. Ellos proponen que esta acción directa, la expresión máxima de la acción directa, la huelga general. La victoria de la huelga general es sinónimo de la abolición del Estado. Como ven ustedes, es una postura compleja. Está a lo más el problema básico de si las fuerzas productivas están o no están suficientemente desarrolladas para permitir el funcionamiento de la sociedad y están. Porque están en una sociedad sin Estado, ellos no van a plantear, como plantea el marxismo, la propiedad política de los medios de producción, sino la apropiación. Casi de tornar igual esta concepción artesanal de entregar a cada productor los medios de producción, una especie de maximización de la propiedad. Entonces, la huelga general victoriosa llegaría a abolir el Estado. Y desde este instante se abre la sociedad comunica y los niegan la existencia y la necesidad del Estado obrero, de la dictadura del proletariado. Por esas razones, estos que quieren abolir el Estado, no destruir, se van a llamar comunistas libertarios. Van a llamar a los marxistas y comunistas autoritarios.
que propugnan la necesidad del laboreo. Ahora vamos a ver la concepción marxista. Y nos va a ayudar estos apuntes sobre el pensamiento anarquista, nos va a ayudar a comprender a cabalidad cómo plantea el marxismo el problema del Estado. Mi duda cabe que el marxismo tiene el gran mérito de haber explicado el fenómeno social del Estado, igual que todos los fenómenos de la otra parte, en vinculación con las modificaciones del elemento decisivo de la sociedad, que es el concreto, para en función del desarrollo de las cosas. Si las propias clases sociales modifican su forma de acuerdo a estos cambios que se operan en el desarrollo de las cosas, el Estado también corresponde a estas modificaciones. Ustedes saben que el marxismo es considerado por los sociólogos como una escuela histórica. Es decir, que considera los fenómenos transitorios, no elegir. Es el rasgo fundamental del marxismo. Rebelarse contra la creencia de que existen concepciones o fenómenos que no se modifican o que no desaparecen. No. El marxismo considera el Estado como un fenómeno histórico. Ahora este fenómeno histórico y superestructural, aquí corresponde expresión de qué es, con referencia a la estructura económica. En primer lugar, el Estado es, para el marxismo, la organización política de la clase dominante. O sea, un instrumento de la clase dominante para mantener sometida a las otras clases. Es un instrumento opresor. Todos los estados, incluyendo el suyo propio, incluyendo el Estado de ellos, es un instrumento de opresión que maneja una clase, la que está en el poder, para mantener en sujeción a las otras clases. Ahora, primeramente, hay que reconocer que el Estado es esta forma de organización de la clase dominante, de organización política de la clase dominante, no de toda la clase, sino de la clase dominante. Un instrumento de opresión, no importa la forma que tenga, puede llamarse Estado, ustedes escriben. Todos los estados, y de todas las clases, el Estado, la sociedad de familia, la capitalista, y de la sociedad. Y el Estado es un instrumento opresor, es una organización de opresión. No es un instrumento liberador, sino por su esencia es opresor. Este instrumento, este aparato, el Estado es un aparato opresor. ¿Qué es eso? ¿Para qué es? ¿Cuál es su propia naturaleza? Resume la capacidad compulsiva de la clase. Porque si el Estado va a servir para que la clase dominante mantenga explotada y dominada al resto de la sociedad, el Estado va a necesitar para cumplir esa actividad una capacidad opresora. Esa es su capacidad compulsiva. El ejército, la policía, los tribunales, las cárceles. No puede haber un Estado sin esta capacidad compulsiva. No puede haber un Estado que no sea opresor. A no ser que sea mayor o menormente opresor. Pero por su esencia, el Estado es opresor, es capacidad compulsiva de concentrar. Ahora, ¿por qué pues el Estado existe así? En esta situación tan odiosa, de ser una institución opresora, porque es imprescindible para mantener el equilibrio relativo, la estabilidad en una sociedad desgarrada
en contra de ese derecho. Una sociedad contradictoria, en conflicto interno. Entonces el Estado aparece para mantener el orden. Y eso que sería el caos sin Estado. Y ustedes se dicen lo que es una mano. Está aboliendo el Estado. La sociedad actual se disgregaría en el caos. ¿Quién mantendría, pues, a los explotados conformes con su explotación? ¿Quién garantizaría que los explotadores se aporten el producto del trabajo de los explotados? No habría quien ponga amor. Entonces el Estado es necesario cuando la sociedad está desgarrada de importancia. No es el Estado que una cosa es innecesaria. Algo así como si fuera el equipo de la sociedad. No. El Estado no solamente es necesario, es sumamente importante. Porque aunque el equipo es de desarrollo, de la sociedad aparece en la historia. El Estado ha impulsado el desarrollo de las fuerzas productivas, ha correspondido a esta necesidad del desarrollo. Pero dentro de este proceso implica una tarea básica, fundamental. Este instrumento de coerción ha sido imprescindible para mantener el orden, el equilibrio en una sociedad contradictoria, socialmente contradictoria. Su función es mantener el equilibrio de las clases de mundo. Ahora, equilibrio y forma. Equilibrio imponiendo la voluntad de la clase dominante. No puede haber un Estado que se rebele contra los intereses de la clase dominante, porque es la criatura de la clase dominante, es un instrumento. Entonces no se da, no puede darse, no puede plantear. Es decir, que el Estado, por ejemplo, pugne por destruir a la burguesía, que el Estado no pugne por destruir a la burguesía, sino que el Estado va a mantener un equilibrio social, va a mantener a los explotados en paz a través de la violencia y va a garantizar que los explotadores se apropien del producto, del trabajo de los explotados en el marco de los intereses de la clase. Va a mantener el ordenamiento social, el ordenamiento político, dentro del marco de estos intereses. Pero ahora, cuando vemos esta necesidad de mantener el equilibrio de estas clases, hay que establecer cómo impone esos intereses, porque es la parte más conflictiva para analizar el problema. El Estado entra en fricción con los empresarios. Por ejemplo, ahora, la falta pobreza. Ustedes dirán, pero ¿cómo es el Estado ha hecho instrumento de la justicia? Si el ministro del Trabajo está buscando porque la justicia pague lo que debe a los pobres y está empujando a la fábrica un impasse, a veces a la quiebra, en fin. Pues ¿qué es todo bancario? El Estado al final va a tener que obligar a los empresarios de fuerza a cumplir el lado arbitral. Dentro de la estructura política boliviana es un acto que obliga a empresarios y a empleados a someterse a la norma. Va a entrar en choque con los propietarios de los bancos, con los accionistas de los bancos. Es decir, una parte de la cuestión. Entonces, ¿cómo hay que entender? ¿Cómo plantearse el caso concreto? ¿Vale o no vale la aparentemente no vale? Porque el Estado tiene confianza con patrones. Lo que es el influencia de los patrones. Un influencia que los patrones a ellos.